Los métodos estadísticos no paramétricos se aplican cuando no hay condiciones restrictivas. Restrictivas para el desarrollo del método no paramétrico. Así, la muestra debe provenir de una población libre, población desconocida, en otras palabras, ¿no? Los métodos no paramétricos
va con datos cualitativos, cualitativos para recordarles los nominales, nominales y cuantitativos. Como datos continuos y discretos, ¿no? Eso sería. A ver si... pruebas no para no para es solo un libro, solo un libro o un área que complementa a la estadística para estadística paramétrica. Todo un libro. Estadística paramétrica. No complementa la estadística paramétrica siendo un todo denominado siendo un todo denominado estadística. La estadística no paramétrica, no se puede decir que es mejor
de la estadística paramétrica, hasta el momento que uno tiene los datos en las manos o en el escritorio y es allá que uno se cuestiona sobre este conjunto poblacional indicando qué condiciones se tienen para la muestra. Y poder y seleccionar y seleccionar método y juego estadístico en este caso los métodos no paramétricos en este caso los métodos no paramétricos no cumplen condiciones como en la paramétrica y la distribución de chi cuadrado se puede utilizar
alza el ajuste en la bondad, en la prueba de bondad, de ajuste de una muestra si proviene de una población uniforme distribución binomial, horizontal o normal o exponencial. También este modelo de distribución se puede aplicar en las siguientes pruebas de hipótesis, como los puntos A y pruebas de independencia de variables, independencia de variables. En realidad son cualitativas, ¿no? Prueba de hipótesis, ¿no? Prueba de homogeneidad. Demuestra que quiere decir y las muestras provienen de una misma población. Se prueba de hipótesis, prueba de más de una
proporción, proporción, prueba de más de una proporción. Como lo vimos en la binomial, la proporción de éxitos, aquí puede haber varias, ¿no? Claro, con variables cualitativos, cuantitativos. Por otro lado, existen pruebas como pruebas de los signos dos pruebas de los signos rango tres pruebas muestras variables. Esto con variables, ¿no? Pruebas de los siete vamos a poner y otros. Hay más. Ay, me canso de escribir. Entonces, esta es otra área de la estadística. Es todo como una Biblia. Tengo un amigo de informática, me lo bajó. Libros de estadística paramétrica, no paramétrica. Y como unos 80 libros me lo bajó. Lo veía ahí uno, como la Biblia. Tenía y lo tenía un disco externo de la compu. Y mi hija jugaba y lo infectó. Al final mi computadora estaba infectada y también todo lo que tenía almacenado ahí se perdió, es decir, lo tenía oculto. Entonces le di a un amigo
¿cómo se llama? Ariel, para que me lo desinfecte después de unos 6 pendrives, tenía música y otras cosas. Y hasta ahora no he recuperado. Les hubiese pasado un texto en inglés. Inglés sí hay que saber mucho inglés, ¿no? Y ahora lo que vamos a ver es los primeros métodos, vamos a ver. Con ustedes ya indicamos que va a haber entre 3 personas realizar una encuesta, ¿no? ¿Sí? Hola. Sí, doctor. La anterior clase. Ya, entonces, estos métodos que vamos a ver, o algunos métodos que vamos a ver, los vamos a utilizar en la encuesta, seguro, porque alguien va a decir, sí, no utilizo, inclusive podemos preguntar cuántas horas de estudio tiene, o sea, para tener datos cualitativos, cuantitativos. Cuanto mayor sea el número de datos, entonces, o la variedad de datos, quiero decir, vamos a poder aplicar los métodos, ¿no? Recordar los métodos y aplicar la forma como se los puede considerar. Y te iba a decir, no sé, hoy voy a charlar con el amigo cuándo va a ser. Yo creo que yo le voy a dar la dirección y él se va a comunicar con ustedes, les va a proponer el horario, seguramente la forma, ¿no? Seguramente hay que pagar algunos pesos, pero no va a ser, no sé si lo hará en horas, porque yo le dije, estamos cerca al examen. Claro que yo les había dicho que íbamos a hacer una encuesta, pero el tiempo pasó tan rápido, el semestre es tan corto, más cortísimo que el primero, y entonces le dije que pueda explicar en pocos días o en pocas horas, así, ¿no? Para no perjudicarles. De paso, vayan ya buscando ¿cómo llamaríamos? Sus compañeros, un grupo de 3 personas donde se entiendan, se complementen, y yo creo que podemos hacer una base de 80 a 100 encuestas, ¿no? Cuanto más grande es más, como diríamos, tiene más consistencia los estimadores que utilizamos. ¿Se acuerdan? Toda la teoría y demás. Entonces, la no paramétrica es cuando voy a utilizar la prueba de hipótesis. Aquí tengo unos 10 datos y estoy en la disyuntiva de utilizar una prueba de hipótesis paramétrico o una prueba de hipótesis no paramétrico. Entonces, por ejemplo, la muestra para utilizar THF dice que debería provenir de una población normal. Sí o sí, tiene que provenir. Entonces, si tengo una muestra en mi escritorio y me dice que es un subconjunto de una población normal, aunque no conozca los parámetros, ya me da la idea de que proviene de una población normal, binomial, Poisson. Pero en otro caso, yo por casualidad puedo tener una veintena de datos aquí en mi escritorio
y me dicen ajustar esos datos a una distribución binomial o alguna de las que se conoce, como decir si esos datos provienen de una población conocida, ¿no? Entonces, inclusive cuando voy a hacer una, ¿cómo se llama esto? ANOVA, las de varianza, decimos que provienen de una población que por supuesto cada una tiene su media, pero se considera que la población, la dispersión de datos que está representado por la varianza es constante, ¿no? Y además la dispersión de los datos, ¿no? Cuando represento un y sub i, j, es igual a la media del nivel más un epsilon i, j. Este epsilon i, j va a variar para cada respuesta y va a tender a una distribución normal con media cero y varianza constante. Eso es una condición, digamos, cuando utilizo la regresión, o que es ANOVA, y en la regresión también existe esa posibilidad de que los datos que voy a tener, las respuestas, van a ser independientes entre sí, no porque en el otro me ha dado 15.5, en el siguiente me ha dado 15.5%, o va a aumentar en una unidad o algo así. Entonces, no hay, tampoco tiene que haber autocorrelación. O sea, cada método de los que hemos ido viendo, casi algunos no lo hemos insistido, pero tiene sus restricciones de aplicación. Por eso es que si no se cumplen o no nos dicen nada al respecto, entonces, llegado el momento de aplicar un método, ese instante que yo decido decir cuál es mejor. Para mí en este momento es mejor el método no paramétrico. Entonces voy a utilizar un método no paramétrico. Entonces esta varianza, ¿no? Varianza, muestras independientes, de 1, 2, 3 independientes. O sea, hay una variedad de métodos no paramétricos, ¿no? Que complementan a la otra parte de la estadística. Porque la otra parte de la estadística trabaja solo con números, ¿no? Todo con números, y bueno, cuando el dato es ordinal, el cualitativo ordinal, sí, pues tengo la opción de poder, ¿cómo se dice? Volverlo numérico y utilizar un método numérico. Esto, ¿no? Pero cuando no se puede, pues necesariamente trabajo con la estadística no paramétrica. Claro que después de todo, solo hablando de datos cualitativos, aquí no he dicho solamente cualitativos, no es una mezcla, cualitativos y cuantitativos, porque después existe la estadística cualitativa, además trabaja con cuadros de doble entrada, triple entrada, cuádruple entrada, o desdobla esas tablas de entrada, ¿no? Aquí vamos a ver, sobre todo en la aplicación de la encuesta, vamos a poner datos cualitativos y cuantitativos. Ya les dije, lo más importante es saber sobre qué me quiero cuestionar y a levantar una información o hacer una encuesta. Entonces debo tener un objetivo principal, después los específicos son los que ayudan o soportan al objetivo principal, pero traducidos en preguntas, ¿no?
puede decir, pues ya podemos cuestionarnos, ¿será que las mujeres tienen mayor rendimiento que los hombres? Para eso tengo que saber cuál es la nota de, si estoy con el promedio, con las notas de materia, entonces haré una encuesta preguntando a hombres y mujeres cómo les ha ido en la anterior, si ha sido difícil, no difícil, cuántas horas lo han dedicado. O sea, se van generando preguntas, ¿no? Y después yo ya puedo formar tablas binomiales, tablas de doble entrada. Entonces, por un lado tengo la variable cualitativa, ¿cómo se llama? Sexo, y por otro lado tengo las notas de la materia. Ahí puedo decir, cuando son encuestas direccionadas, son encuestas direccionadas porque ustedes van a decir, inciso A, estudia media hora, inciso B, 1 hora y media, 2 horas, o 30 minutos, o 20 minutos, o nada. ¿No? Eso lo van a tabular, primero van a tabular la pregunta. ¿De cuántos han dicho que estudian 30 minutos, 1 hora y media, así? Y ahora, ¿quiénes? Los que han dicho 30 minutos en la hoja y al azar, ustedes van a colocar hombre o mujer. Entonces, hombre va a ser, ya directamente van a saber de las respuestas que tienen cada vez una mujer y un hombre. Entonces, eso les va a permitir correlacionar, relacionar la primera pregunta con la segunda, inclusive la segunda con la tercera, con la finalidad de poder aplicar, digamos, anas de varianza. Tenemos tiempo, vamos a ver prueba de ANOVA a dos factores fijos. ¿No? Entonces ahí tranquilamente pueden relacionar dos factores, dos variables cualitativas. ¿No? Bien, vamos a entrar directamente a un ejercicio, no vamos a hacer más teoría. Primero, lo que voy a ver es preguntas que estén relacionadas con proporciones, homogeneidad de muestras o independencia de variables, ¿no? Eso lo vamos a ver. A ver, fíjate, lo que no hemos hecho es también, ¿cómo se llama esto? Tratar de datos o hablar de datos aparejados, correlacionados, ¿no? Es como cuando digo, a ver, ustedes les voy a enseñar a utilizar esta computadora. Y después llega otro modelo, ahora vamos a utilizar esta otra computadora. Entonces puedo preguntar, ¿quiénes tienen mayor destreza en la nueva computadora? Cuando en la anterior su destreza era conocida y en la otra es desconocida. Entonces voy midiendo. Entonces tendría dos datos, antes y después. Y la diferencia me permite tener, digamos que puede ser positiva, o sea, que pueda más con la última que con la primera, en tipo por decir, inclusive, de typear, ¿no? Cuántas palabras en la primera y cuántas en la segunda, y así sucesivamente. O sea, que voy a tener diferencias positivas, negativas, y en otro voy a tener diferencias cero. Ahí eso no se toma en cuenta, solo los que tienen diferencia. Puede ser que la muestra sea grande, digo, son respuestas aparejadas.
Si es grande, utilizo Z, pero para la diferencia. Si es pequeña, utilizo T-student, ¿no? Entonces, mis datos son las diferencias, ¿no? El número de diferencias, si es para Z de mi variable, debe ser mayor que 30. Mayor que 30. Y todas las condiciones después para una muestra grande los utilizo ahí. Y si es pequeña, utilizo T-student. ¿Listo? Bien, eso es... he visto aquí tengo y a ver en su ejercicio directamente. Yo les voy a mandar algunos ejercicios para que vean cómo se plantean y poder hacerlos. Tal vez sacamos entonces las tablas de doble entrada aquí hay una pregunta. A ver esto. No hemos hecho nada sobre ejercicios de no paramétrico, ¿no? ¿Sí? Hola. Sí, doctor, no hemos hecho ningún ejercicio. Ya. Entonces aquí vamos a ver, ya les indicaba la anterior vez, si no me equivoco, pueden ser dos variables, enfermedad del pulmón y la variable tabaco, o sea, fumador. Tenemos dos variables, el fumador, y dentro del fumador tenemos categorías, el que no fuma, el que fuma moderadamente y el fumador empedernido, dicen, ¿no? Y tenemos un ser humano a quien le encuesto, me dice que no tiene problemas, fuma, pero no tiene problemas en pulmón por el momento. Hay otro que sí tiene alguna enfermedad en el pulmón, débil, fuerte, puede ser avanzado, ¿no? O una neumonía o algo así, ¿no? Entonces lo que estoy haciendo es buscar o realizar una prueba de hipótesis de si la variable fumador influye en el enfermo de pulmón, ¿no? Y hay una relación. O puede decir que el problema del pulmón es independiente del fumador, ¿no? O del cigarrillo. Esto quiere decir independencia de variables. Entonces, en este caso sería independencia de variables cualitativas, ¿no? Si tiene, no tiene, mi respuesta tendría que ser. Y el trabajo el desarrollo de la prueba de hipótesis siempre va a ser primero plantear las hipótesis, luego plantear la nivel de significación, tercero el estadístico de prueba, que va a ser en este caso chi cuadrado. No vamos a demostrarlo matemáticamente, la semejanza que puede existir con el chi cuadrado que hemos ido aplicando, ¿no? Inclusive tiene su función de densidad, que es una función que incluye función gamma, función potencial, función exponencial. Y por eso es que lo tenemos tabulado, porque si tendría que aplicar, tendría que integrar la función gamma para son valores conocidos, y tendría que después adjuntar como dato conocido la integración de gamma
a la integral total de la función de chi cuadrado. Aquí lo que quería decirles era de que cuando tengo una tabla de doble entrada, como hemos visto en el primer tema, hemos visto variables bidimensionales y hemos visto la distribución conjunta, después distribución marginal, distribución condicional, tanto para variables discretas como para variables continuas. También hemos visto la distorsión de los datos analizando la varianza marginal, varianza media marginal, para llegar a la covarianza, que se refiere al grado de asociación entre dos variables que existen, ¿no? Entre dos variables. Y teníamos una variable de ingreso a la tabla que podía ser horizontal o vertical, que mostrábamos su espacio muestral, y teníamos Y como la segunda variable, que podía ser vertical o horizontal, su espacio muestral. Pues aquí tenemos variables cualitativas, cuyas, ¿cómo llamaríamos? Cuyas categorías o niveles que tiene cada variable y hace que se forme una tabla de tipo matricial, ¿no? Quiere decir primera fila, primera columna, segunda fila, segunda fila, segunda columna, primera fila, tercera columna. Estoy hablando de la primera fila. Así puede presentarse. O sea, los datos se van a presentar así como lo voy a escribir. Entonces ahí ustedes están obligados a darse cuenta que se trata de datos de estadística no paramétrica, y que pues también puede confundirme con datos que van a estar en columnas, y van a haber filas también, para los datos de análisis de varianza a un factor por el momento. Y también cuando hablamos de regresión multivariada, vamos a tener la respuesta explicada por 1, 2, 3 variables explicativas que también van a estar en filas y columnas, ¿no? Entonces yo veía antes, los amigos se confundían cuando veían una tabla de estos, la aplicaban análisis de varianza. En el otro caso, en regresión, tenemos datos numéricos, ¿no? Como las respuestas, las condiciones de la variable explicativa. Aquí vamos a tener una dispersión de datos como una tabla matricial. En ellos vamos a tener frecuencia, porque vamos a contabilizar cuántos han dicho tal cosa, que son hombres y han estudiado 1 hora o no estudian nada, etc. O sea, vamos a formar una tabla de forma matricial donde necesariamente están, como digo, ordenados, tanto en columnas como en filas, los datos, de tal manera que podamos nosotros sumar todas las frecuencias de filas y columnas y tener la cantidad que no nos dan, la cantidad de la muestra o el tamaño de la muestra, ¿no? A veces nos dicen 300 personas encuestados y la lavadora de tu color amarillo verde les ha gustado o no, y otros han encontrado defectos, etc. Se puede trabajar con diferentes enfoques
Y entonces aquí yo les voy a colocar el enunciado del problema y tu tabla. Y esa tabla ya es, como diríamos, semejante a otros problemas que van a presentar tablas 2x2, 2x3, 2x4, como decir, 2 filas por 4 columnas, 3x3, 3 filas, 3 columnas. ¿Listo? Eso, para poder trabajar. Muy bien. En la variable o en la distribución de chi cuadrado está representado por una diferencia de frecuencias observadas, las que obtienen en la encuesta, y menos la frecuencia corregida, una frecuencia teórica, diríamos, y eso hay que calcular. Y eso se trabaja con las frecuencias marginales. ¿Se acuerdan en la, ¿cómo se llama? Las probabilidades marginales, ¿no? Semejante va a ser. Entonces damos un ejemplo. Una socióloga pueden leer el texto, yo les voy a poner problemas, pero también pueden leer el texto de ingeniería, probabilidad de ingeniería para probabilidad y estadística para ingenieros de Walpole. En ese está, también está en el de estadística, matemática, que quieran ampliar, estadística de les voy a dar welcome, y sí, es otro texto que está en la biblioteca. Una socióloga quiere determinar, lo que me da flojero es escribir, quiere determinar si hay alguna relación y hay alguna relación, hay alguna relación entre el tamaño entre el tamaño de la familia, el tamaño de la familia y el nivel de educación, el nivel de educación del padre, Para esto, escogió, se supone
una muestra aleatoria, aunque no diga una muestra aleatoria de 500 hogares. De 500 hogares. Aquí nos está indicando 500, pero después tenemos que contar en la tabla cuántos son cuando no nos dice cuál es el total. Y los clasificó de acuerdo con los criterios, por el tamaño de la familia. Tamaño de la familia y por el nivel de educación. Y por el nivel de educación Las frecuencias observadas, están registradas en tabla en la siguiente tabla. Se puede concluir cuando dice se puede concluir, ya es una prueba de hipótesis. Puede concluir el nivel de significación al nivel de significación. Nivel de significación de 0.05%, que el tamaño de la familia, tamaño de la familia es independiente, independiente del nivel de educación del padre
Entonces, una socióloga quiere determinar si hay alguna relación entre el tamaño, entre el tamaño de la familia y el nivel de educación del padre. Es como decir, yo podría proponer que el papá, al menos eso yo veía en Europa, que el papá, bueno, el joven que termina de estudiar, ese rato quiere trabajar, porque sabe que a partir de ese momento ya está aportando para su vejez. Y además, como son países desarrollados y solo viven de impuestos, materias primas, bueno, compran materias primas y ellos en sus plantas los transforman, ¿no? Como cuando decimos, nuestro mineral puede salir y después volver transformado, qué sé yo, en lavadoras, y entonces tengas que utilizar metal, ¿no? Entonces el amigo quiere ya no más trabajar y ese aporte es 30%, para lo que trae mi tutor de mí, que era un escocés. El míster hablaba inglés, hablaba francés, hablaba alemán, y él me decía que pagaba de impuesto 70%. Claro, si gastaba ese 30%, me podían devolver, como en el caso del IVA, ¿no? Cuando gasto, me devuelven, me reconocen un 13% y demás. Entonces, ese era el problema. Querer estudiar, hacer maestría, hacer doctorado, algunos querían hacer. Generalmente, digamos, doctorado es, como llamamos, obreros que van a hacer un doctorado, es decir, gente que viene del exterior a hacer estudios y bueno, te ganas un cartón, experiencia y demás, pero ellos están tras de un proyecto grande, digamos, vos haces una parte de algo desconocido, ¿no? Tiene que ser. Entonces, con la gente que viene de afuera, alguno que otro que es del lugar que hace doctorado. Entonces, eres un trabajador gratuito. Claro, la ventaja es que asistes a congresos internacionales que están en el mismo área, comes bien, conoces otros ambientes, tal vez el congreso en París, en uno de sus castillos, o en el norte, en Jaca. Yo fui a Jaca de España, ahí vi a folclore muy interesante. Entonces ahora pondremos lo que nos hemos olvidado, lo más importante, sería la parte de los datos que nos hemos olvidado. Entonces nuestra tabla, o sea, la tabla donde se distribuyen 1, 2, 3, y a ver cómo está esto otra vez. Aquí dice nivel de educación. Educación. Entonces, algunos papás que han hecho solo primaria
primaria, otros han hecho secundaria, otros han hecho educación superior, puede ser técnico medio, técnico superior. La otra variable es tamaño, sería, ¿no? Tamaño de la familia, pero eso yo lo puedo medir con el número de hijos. El número de hijos me va a dar el tamaño de la familia. Entonces voy a tener menores menos de 3 hijos. Menos de 3 hijos. Voy a tener entre 3 y 5 hijos. Estoy clasificando eso en la encuesta, ustedes pueden hacer, ¿no? Después puedo considerar más de 5 hijos. Esto no está incluido aquí, ni este está incluido. Este no está incluido aquí, sino aquí. Esto no está incluido aquí, sino aquí. Entonces, contabilizamos y ponemos 40, 50, 60, 90, 60, 50, 70, 60, 20. Para otros casos no puede haber menos de 5. Lo mínimo es 5 como frecuencia, ¿listo? Si es menor de que 5, lo adicionamos al de arriba o al de abajo. O pueden adicionarse 2, digamos que en el anterior está 4.5 y después está 9. Entonces sumamos, los transformamos en una sola frecuencia. Esto sobre todo pasa en el ajuste en la bondad de ajuste de los datos a modelos de distribución teóricos. ¿Qué más dice? Nada más. Ahora sí. Yo tengo que seguir mi procedimiento. Tengo que decir primero plantear hipótesis, porque esto me indica que es una prueba de hipótesis. Entonces, digo, plantear. Hay algunos plantear hipótesis, hay algunos que no vienen a clases, pero van al examen y hacen unos errores. No hay ningún procedimiento para ellos. Directo al resultado. Mi explicación en los resultados. La estadística se caracteriza por la explicación. O sea, ¿qué es lo que se ha calculado y para qué? ¿No? Eso les ruego, por favor,
los que no vienen no están. Ese es el problema. Hasta utilizan, no hacen la diferencia entre un parámetro y un estadístico. Es lo mismo. Entonces aquí yo tengo que plantear la hipótesis. No hay efecto. No hay efecto aquí. ¿Qué más se dice? No hay diferencia aquí. Entonces la hipótesis es inicialmente, yo diría, no hay diferencia entre la relación, entre el tamaño de la familia y el nivel de educación. No hay relación entre esas variables. O sea, esta es una variable, esta o esta es la otra variable. Son variables, ¿no? Entonces yo digo, porque la pregunta dice, hasta de la pregunta pueden sacar el H sub 0. Se puede concluir al nivel de significación del 0.05 que el tamaño de la familia es independiente. Yo pongo, no hay efecto, son independientes. No hay efectos, son independientes. Entonces, el tamaño de la familia, que es la primera variable, es independiente del nivel de educación del padre. Aunque el padre ya no podría poner eso. Este va a ser como la hipótesis alterna, va a ser el complemento de esto. Entonces puedo repetir todo, pero con la diferencia. Aquí diré el tamaño de familia. Tamaño de familia no es independiente del nivel de educación. Dos, elegir, o simplemente puedo decir nivel de significación. Si no me dan, como me preguntan algunos en el examen, no les pongo algo, se supone que ustedes tienen que, si no dice el problema, tienen que escoger un nivel de significación. Y nos dan, pues, estadística de prueba. Estadística ahora, ¿con qué expresión van a justificar el paso 1 para dar respuesta a la pregunta?
En este caso, se hace una asemejación o una semejanza de chi cuadrado igual. Generalmente los libros utilizan un solo signo de sumatorio, o sea, van haciendo uno por uno. Yo pongo 2 porque está dispuesto en filas y columnas, menos E, otros en E minúscula, no importa, es lo mismo, E minúscula al cuadrado, dividido por la teórica E y J. Y sería desde 1 hasta I. Esto nosotros vamos a llamar O primera fila, primera columna. O primera fila, segunda columna. O primera fila, tercera columna. O segunda fila, primera columna. Tercera fila, primera columna. O segunda fila, segunda columna. Tercera fila, segunda columna. Segunda fila, tercera columna. Tercera columna, fila, tercera columna. ¿No? Entonces, I varía hasta R. R sería el número de renglones o filas. Y J iría desde 1, número de columnas 1 hasta C, columna. Entonces, decimos que este tiene una distribución, se asemeja a la distribución de chi cuadrado. Chi cuadrado. Y para entrar a la tabla de chi cuadrado tengo que saber los grados de libertad. Sería, porque está en filas y columnas, diríamos R menos una sería, consideraríamos una media, C menos 1. Para nuestro caso sería, reemplazando, R es 3 por 3, ¿no? Menos 1, 3, C vale 3, menos 1, entonces 2 por 2, que me queda 2, aquí 2 por 2, 4 grados de libertad. Libertad. Entonces, 3, identificado mi estadístico, ahora 4, 4 quieres, 4, región crítica. Región crítica. Región crítica o región de rechazo H0. Hacemos el gráfico de X y cuadrado. Tenemos función de densidad de X sub chi cuadrado, que es una
curva asimétrica, conforme aumenta el número de grados de libertad, esta curva tiende a una curva normal. Entonces aquí los grados de libertad, R-1, T-1, que es igual, hemos obtenido 4 grados de libertad. Entonces tenemos siempre en el lado derecho el punto crítico, el chi cuadrado crítico, X0, contrastamos. Hemos dividido la recta de chi cuadrado en dos partes. Región de aceptación de H0, región crítica de H1. Entonces decimos, esto es alfa, tu complemento es 1 menos alfa. Entonces este chi cuadrado también puedo representarlo como chi cuadrado 1 menos alfa, o sea que dice que estoy leyendo a la izquierda. Entonces la región aquí haremos región de aceptación igual de cerrado de 0 hasta chi cuadrado crítico. La región crítica es de abierto, chi cuadrado crítico a más infinito, abierto. Entonces decimos chi cuadrado crítico es la probabilidad de que chi cuadrado sea menor o igual de chi cuadrado crítico, que deja un área, en este caso es 0.05, la diferencia nos da 0.95. Entonces 1 menos alfa igual a 0.95. Y los grados de libertad, E de menos 1, C menos 1 es igual a 4 grados de libertad. Con esto entramos a las tablas de la distribución chi cuadrada. Entonces, en sus tablas, ¿cuánto se lee? Chi cuadrado o chi cuadrado 0.95. Puedo anotar sus grados de libertad. ¿Cuánto es? A ver, o no sé. 9.468. 9.4. No escuché la última parte, por favor. 88. 9.439. 88. 88. ¿Así? ¿Por qué no se escuchará, no? Entonces aquí sería, ya para completar, 9.488. Este está delimitado por 9.488 a más infinito. Ahora hacemos
Quinto paso. Quinto paso. Calcular. Chi cuadrado, observar. Otros dicen chi cuadrado, calcular. Chi cuadrado observado, vamos al paso 3 siempre. Paso 3. En todos los casos de hipótesis, paso 3. El paso 3 me da la expresión. Digo, sumatoria O, I, J, menos E, I, J, cuadrado, dividido por E, I, J, I igual a 1. Pongamos la fórmula general a 3, digo sí, a 3, ¿bien? J igual a 1 hasta C igual a 3 también, max. Entonces el desarrollo lo hacemos por filas. Sería O 1, 1 menos E 1, 1. Aquí nos hemos olvidado indicar de que O es OI, J, frecuencia observada. Frecuencia observada. Y E, I, J, frecuencia teórica de ahora. Frecuencia teórica, frecuencia corregida, etc. Entonces aquí sería dividido por E 1, 1 más. Estamos en la primera fila. E 1, 2 al cuadrado. E 1, 2 más O 1, 3 menos E 1, 3 cuadrado más puntos suspensivos. La última sería esta. Y más O 3, 3 menos E 3, 3 cuadrado dividido por E 3, 3. Ahora tengo todas las frecuencias observadas, lo que no tengo es aquí, lo que no tengo es EI, E1, 1 igual E1, 2 igual. En la misma tabla lo pueden hacer. E1, 3 igual. La expresión general sería perdón, sí, está bien. I, J igual a O, I punto por O punto J dividido por E. Entonces aquí vamos a obtener esos aquí.
O sea, lo que voy a obtener son frecuencias marginales. Frecuencia marginal. Marginal de esta variable. Entonces sumo todas las frecuencias. Aquí tendría que ser O y punto. Aquí tendría O1 punto. Es igual a sumar 40 más 90, 130, 200. Y aquí sería la segunda fila. Sumar 50 más 110, 170. O 3 punto igual 60, 110, 130. Sumados tiene que darme n, algunos llaman O punto punto, que sería 500. Tendría que reproducir, ¿no? Si no me reproduce esta más. O sea, aquí sería la marginal de la variable tamaño de la familia. Aquí en la última fila sería punto J. O punto 1. Sumamos 40, 90, 150. O punto 2, segunda columna, igual 90, 150, 200. O punto 3, igual 70, 110, 130. A ver, 130 creo que no nos da, me he equivocado. 130, 150. Pues 150. Ahora sí me da. Bien, ya está. Entonces, yo quiero calcular aquí E11. Entonces, voy a seguir esta relación. E11 es igual a O1 punto por O punto 1 dividido por E. Igual. Salimos marginalmente. Esto quiero encontrar. E11. Entonces, 200. Bajamos verticalmente, donde está el teórico, es 150. 150 lo dividimos por 500. Entonces tenemos 1. ¿Cuánto sale? 60, doctor. Ya. 1 de 100. Entonces eso lo colocamos aquí. 60 y cerramos. Salimos la primera fila. 1, 2. Seguimos en la primera fila. O 1 punto por O punto 2 dividido por E. Entonces numéricamente sería, salimos 200 por, bajamos 200 también, 200 dividido por 500. ¿Cuánto es? 80. 80.
colocamos 80. Después, E1, 3. E1, 3 es igual o 3 punto por o punto 3 dividido por n igual 200. 200 por 150 dividido por 500. ¿Cuánto sale? 60. 80. 60. 60. Va. Veremos ahora qué es. Lo más importante ya hemos descubierto y ya es hora. Entonces, dos formas de la respuesta. Si el valor observado se sitúa en la zona crítica, si he obtenido, aquí digamos, el chi cuadrado observado, su valor, entonces viene el paso cuarto, quinto, sexto, decisión. Una de las formas, decir el chi cuadrado observado, cuando lo completa, pertenece, no, está bien, no pertenece al ¿cómo es? Rango de aceptación que va de 0 hasta 9,88. No, 4,88. Pero no pertenece. Es decir, se rechaza la hipótesis nula H0 que indica no estamos inventando, no hemos terminado, que indica que el tamaño de la familia, que estamos en la zona de H1, indica que copian todo, ¿no? El tamaño de la familia no es independiente de nivel de formación del padre. Eso. O si no, en lugar de decir si pertenece, como sale bien, el chi cuadrado observado es mayor que el chi cuadrado crítico. Entonces, se rechaza, y pueden hacer arriba, les voy a poner, el chi cuadrado observado es mayor que el chi cuadrado
político. Entonces, si rechaza H0, ponga. Quiere decir, y siguen lo de abajo. Esto es otra forma. O también el alfa hemos dicho cuando vemos el paquete alfa. P plus, o como es, P-value. ¿Alguna pregunta? A ver, para dar. ¿Quiénes me han contestado? Eric, ¿me has vuelto a contestar o no? ¿O ya se ha ido Eric? Ya, otro que me ha contestado. De Ingeniería Matemática, doctor. Lesmes, Vercelli y Mamán Aguilar. Lesmes, ¿dónde estás? Les. ¿Vos has llegado tarde? No, justo cuando está ingresando. Porque aquí, mira, un ratito, a ver. Ingeniería Matemática. Ustedes han entrado. Vamos a tener. Hoy día es jueves. Este cálculo numérico está aplicado, está a captar, no os he tomado lista, ¿no se ven? Hoy no ha tomado lista. A ver, a los que están nomás les daremos echar. Jueves. 20, 11, 25. Después, vuelve estadísticas. A ver, ¿quiénes me ha contestado? De Ingeniería en Sistemas, Padilla Alexander, doctor. Lesmes. ¿Otro nombre? Lesmes, Vercelli, Ingeniería Matemática. Sí, no, aquí está general, mezclados aquí. Solo cuando voy a las listas del WebSys, ahí me divido. Otro nombre, primero que me dio los datos y demás. ¿Ya se ha ido? Brian Nava. Brian Nava. ¿Cuántas veces me has contestado? Como 3 veces. Ya. Otro. Padilla Alexander. Padilla, ¿dónde está Padilla? No, el nombre, aquí sale por nombre. Alexander Padilla. Alexander Padilla. Otro. Cristian Mamani, doctor. Cristian Mamani. Ya. Otro. ¿Nadie más? Muy bien. Entonces yo voy a
tratar de subir algunos ejercicios para que vayan haciendo, ¿listo? Para el examen, para que lo suban. Muy bien. ¿Alguna pregunta? Ya. Entonces, muy bien. Les deseo una buena continuación.